Daremos inicio con el estudio de la revista La Atalaya, Alabando a Jehová. Por favor, pónganse de pie y vamos a entonar juntos la canción 96. El libro de Dios es un tesoro. Ahora vamos a concentrarnos en el artículo de estudio número 1 que nos va a ocupar este fin de semana. Aparece ahí en la página número 2 de la revista La Atalaya, edición de estudio de enero de 2023. El tema es el siguiente: convencidos de que la palabra de Dios es la verdad. El texto temático es el texto del año 2023, Salmo 119-160 que menciona: la verdad es la propia esencia de tu palabra. Y vaya que estamos nosotros convencidos de esa expresión del Salmo 119-160. Pero en el territorio hay mucha gente que no confía en la Biblia. ¿Cómo podemos nosotros, que somos maestros de la palabra de Dios, ayudarles a convencerse de eso? De que la Biblia contiene la esencia de la verdad. Bueno, vamos a verlo mediante este artículo, analizando 3 argumentos. El primero de ellos será cómo el mensaje de la Biblia no se ha cambiado. El segundo, las profecías de la Biblia siempre se cumplen. Y el tercero, veremos cómo los consejos de la Biblia ayudan a millones de personas. Así que nos vamos a concentrar en esos 3 argumentos para posteriormente poder ayudar a la gente en nuestro territorio. Así que en esta ocasión el hermano Gil Aranda será nuestro lector y comenzaremos pidiéndole de favor que nos lea el párrafo 1. En nuestros días hay una gran crisis de confianza. La gente no sabe en quién confiar. Muchos admiran a los políticos, a los científicos y a los hombres de negocios, pero se preguntan si tienen buenas intenciones.
Además, no sienten mucho respeto por los líderes de las iglesias cristianas. Así que no sorprende que desconfíen del libro que supuestamente siguen estos líderes, la Biblia. Pregunta del párrafo 1. ¿Por qué desconfían muchas personas de la Biblia? Vamos por favor a escuchar a la familia Díaz. Gracias, hermano. Sí, porque existe una gran desconfianza hoy en día, porque no saben en quién confiar. Hay quienes admiran a los políticos, otros a los científicos y a los hombres de negocio. Y se preguntan si tienen buenas intenciones. No sienten respeto por los líderes de la iglesia cristiana. Y por esa razón nos sorprende que desconfíen del libro que supuestamente siguen estos líderes, que es la Biblia. Muy bien, muchísimas gracias, hermana. Vamos ahora a escuchar la lectura del párrafo 2. Los siervos de Jehová estamos convencidos de que Él es el Dios de la verdad y de que siempre desea lo mejor para nosotros. Estamos seguros de que podemos confiar en lo que dice la Biblia, porque la verdad es la propia esencia de la palabra de Dios. Estamos de acuerdo con lo que escribió un biblista. En todo lo que Dios ha dicho, no hay ni pizca de falsedad, ni probabilidad alguna de que falle. El pueblo de Dios puede confiar en lo que Él dice porque ellos confían en el Dios que lo dijo. Muchísimas gracias, hermano Gil. Vamos a utilizar la Biblia, por favor, hermanos, y busquemos juntos el Salmo 119, 160. Salmo 119, 160. Vamos a escuchar, por favor, a la hermana Josefina de Cruz. La verdad es la propia esencia de tu palabra, y todas tus justas sentencias duran para siempre. Muchísimas gracias, hermana. Planteamos la pregunta de este párrafo. Según Salmo 119, 160, ¿de qué debemos estar convencidos? Hermana de García, por favor. Sí, hermano, pues estamos convencidos, ¿verdad?, de que Jehová es el Dios de la verdad. Y estamos seguros de que podemos confiar en lo que Él dice en su palabra. Porque la verdad es la propia esencia. Y como dice la nota, que la palabra hebrea, que en este versículo se traduce, esencia, significa la suma, la totalidad y la sustancia de algo que se va a cumplir. De manera que podemos estar de acuerdo o convencidos de que, como mencionó aquel biblista, en todo lo que Dios ha dicho, no hay una pizca de falsedad ni probabilidad alguna de que falle. De manera que nosotros como su pueblo, ¿verdad?, podemos tener plena confianza y confiar en lo que dice Jehová, porque estamos convencidos de que lo que dice Él se cumplirá. Muy bien, muchas gracias, hermana, por hacer referencia también a la idea importante. Vamos ahora al párrafo número 3, por favor. ¿Cómo podemos ayudar a otras personas a tener esa misma confianza en la palabra de Dios? Analizaremos 3 argumentos. Que el mensaje de la Biblia no se ha cambiado, que sus profecías siempre se cumplen y que tiene poder para cambiar la vida de las personas. Párrafo 3 plantea la siguiente pregunta. ¿Qué analizaremos en este artículo? Hermana Margarita Valencia, por favor. Sí, analizaremos 3 argumentos: que el mensaje de la Biblia no se ha cambiado, que sus profecías siempre se cumplen y que tiene poder para cambiar la vida de las personas. Así es, ese será nuestro análisis, así que comencemos con el primero en el subtítulo. El mensaje de la Biblia no se ha cambiado. Escuchamos la lectura del párrafo 4. Jehová utilizó a unos 40 hombres fieles para que escribieran los libros de la Biblia. Pero en la actualidad no existe ninguno de los manuscritos originales. Solo tenemos copias de copias.
Debido a esto, algunas personas se preguntan si lo que dice la Biblia es lo mismo que escribieron aquellos hombres. ¿Cómo podemos estar seguros de que la Biblia no se ha cambiado? Vamos a la pregunta de este párrafo 4. ¿Por qué piensan algunas personas que la Biblia se ha cambiado? Hermano Adrián Macías, por favor. Sí, hermano, como no existe ninguno de los manuscritos originales o esos documentos antiguos que se escribieron a mano y que hoy en día solo tenemos copia de copias, hace que muchas personas duden en que realmente la Biblia, lo que vemos hoy, sea lo mismo que se escribió hace muchos años. Es cierto, en eso pueden basar su duda. Un dato importante, hermanos, es lo que menciona la nota con respecto a la definición de manuscrito. ¿Alguien nos puede leer, por favor, eso? Hermana Ana, por favor. Un manuscrito es un documento antiguo escrito a mano. Gracias. Así que ahora surge una pregunta. Notemos al final del párrafo 4 esta pregunta con relación a cómo podemos estar seguros si se ha cambiado o no. ¿Alguien nos lee la pregunta? Vamos, por favor, a escuchar a la hermana Silvia. ¿Cómo podemos estar seguros de que la Biblia no se ha cambiado? Correcto, y vamos a analizar con mucho cuidado la respuesta, porque recuerde, nosotros ya estamos convencidos que es la palabra de Dios, que es la verdad, pero queremos ayudar con este argumento a otras personas a que también la acepten. Vamos a escuchar con mucha atención la lectura del párrafo número 5. A fin de proteger el mensaje de su palabra, Jehová mandó que se copiara. A los reyes de Israel les ordenó hacerse su propia copia de la ley, y a los levitas les dijo que debían explicarla al pueblo. Después del destierro de los judíos en Babilonia, un grupo de copistas profesionales empezó a hacer muchas copias de las escrituras hebreas. Estos hombres eran cuidadosos. Con el tiempo empezaron a contar las palabras e incluso las letras para asegurarse de que su trabajo era impecable. Con todo y eso, como eran imperfectos, se les escaparon algunos pequeños errores. Ahora bien, esos errores pudieron detectarse después, porque se habían hecho muchas copias del mismo texto. Veamos cómo se detectaron. Gracias, hermano Aranda. Y vamos a pedirles a los hermanos de audio y video que pongan por favor la imagen que corresponde a este párrafo en pantalla. Mientras la observan, vamos ahora a pedirles, hermanos, que presten cuidadosa atención a la pregunta. ¿Cómo se copiaron las escrituras hebreas? Hermana Tina, por favor. Sí, había un trabajo, una vocación específica para eso, no solo en cuanto a los levitas, pero también tenemos prueba de esto en Esdras 7:6, donde ahí se menciona de el mismo Esdras, que era un copista experto, o sea, había un grupo de personas que se dedicaban a esto y era muy necesario porque, como sabemos, los judíos muchas veces fueron exiliados, no solo en Babilonia, sino también en Medio Persia, en otros lugares. Y ellos aún así se reunían, entonces necesitaban unas copias fidedignas de la palabra de Dios. Muy bien, gracias, hermana Heidi. Eran profesionales como cuidadosos porque menciona el párrafo que empezaron a contar las palabras e incluso las letras para asegurarse que su trabajo fuese impecable. Gracias, hermana Loza, por favor. Sí, hermano, en Deuteronomio 17 y 18, ahí Jehová les mencionó que cuando se sentaran en el trono tenían que escribir el libro de la propia copia que ellos estaban haciendo. Aquí lo que Jehová quería era proteger el mensaje de su palabra. Aunque podemos ver que más adelante los que escribieron tenían algunos errores, pues podían detectarse porque se hacían muchas copias del mismo texto. Gracias. Y es digno de recalcar, hermanos, lo que comenta el epígrafe de esta imagen que estamos viendo en pantalla. ¿Alguien nos lee, por favor? Hermana Alicia Ramírez. Sí, gracias. Los copistas profesionales de las escrituras hebreas hicieron grandes esfuerzos para asegurarse de que su trabajo fuera impecable.
Muy bien, gracias. Sin embargo, hubo algunos errores, porque recuerden, eran hábiles copistas profesionales, pero imperfectos. Ahora, ¿cómo se detectaron esos errores y se eliminaron? Vamos a ver esto en el siguiente párrafo. Los biblistas de la actualidad siguen un método muy bueno para descubrir los errores de los que copiaron el texto de la Biblia. Para entenderlo, supongamos que a 100 hombres se les pide que copien a mano una página de cierto texto. Uno de ellos comete un pequeño error. ¿Cómo podría detectarse? Comparando todas las copias. De manera parecida, los expertos pueden encontrar los errores o las omisiones de los copistas comparando muchos manuscritos de la Biblia. Pregunta del párrafo 6. ¿Cómo pueden detectarse los errores en las copias de la Biblia? Hermano Osvaldo, por favor. Sí, mediante compararlos con otras copias del mismo texto. Aquí dice que un ejercicio podía ser poner a 100 hombres a que hagan una copia de un texto. Si alguien se comete un error, se detecta fácil porque en las 99 va a estar correcto y en las donde se equivocó el pequeño error es fácil de detectar. De esa misma manera se pueden detectar errores de estas copias de las escrituras. Muy bien, y ese es el método que utilizan actualmente los biblistas. Vamos ahora, hermanos, a escuchar la lectura del párrafo 7. Veamos un ejemplo que demuestra lo cuidadoso que fueron los copistas de la Biblia. El manuscrito completo más antiguo de las escrituras hebreas es el Códice de Leningrado, del año 1008 o 1009 de nuestra era. Pero hace algunas décadas se descubrió que muchos manuscritos y fragmentos de la Biblia que son unos 1000 años más antiguos que el Códice de Leningrado. Alguien podría pensar que tras copias y copias, los manuscritos en un espacio de 1000 años habría muy poca similitud entre el Códice de Leningrado y esos manuscritos más antiguos. Pero, ¿es así? ¿Qué descubrieron los especialistas que compararon los manuscritos más antiguos con los más recientes? Que aunque la redacción es un poco diferente, la esencia del mensaje de la Biblia no se ha cambiado. Muchísimas gracias, Gil. Vamos ahora a la pregunta del párrafo 7. ¿Cómo sabemos que muchos copistas de la Biblia hicieron un trabajo muy cuidadoso? Vamos, por favor, a escuchar a la hermana Irma. Sí, hermano, gracias. En el manuscrito fueron copistas de la Biblia. El manuscrito completo más antiguo de las escrituras hebreas es el Códice de Leningrado del año 108 ay Dios, así. Bueno, pero hace algunas décadas se descubrieron muchos manuscritos, fragmentos de la Biblia que son más de 1000 años antiguos que el Códice de Leningrado. Gracias. Como son muy importantes las fechas en las que data el Códice de Leningrado, ¿alguien nos puede repetir de qué fechas son aproximadas? Por favor. Hermano Arturo García. Manuscrito completo más antiguo de las escrituras hebreas del Códice de Leningrado es del año 1008 al 1009 de nuestra era. Muy bien, está datado en esas fechas, o 1008 o 1009. Hermana de Orsuna, por favor. Y entonces podríamos pensar que después de tantas copias y copias de los manuscritos por el espacio de 1000 años, pues quizás haya habido cambios. Lo que notamos es que aunque la redacción es un poco diferente, la esencia del mensaje de la Biblia no se ha cambiado. Es correcto, hermano Baños, por favor.
Un ejemplo de esto fue cuando Cristo estuvo en la tierra y tomó el rollo de Isaías. Ya habían pasado cerca de 700 años antes de que se había escrito. Él sabía cuál era la redacción correcta, pero confió primero en Jehová y después en el trabajo que se había hecho, y si hubiera habido algún error quizás lo hubiera marcado, pero él leyó tal cual lo que fue la profecía de Isaías mediante este proceso que había llegado hasta el año en el cual Cristo en esa sinagoga pudo decir: hoy se cumple esta palabra. Por lo tanto, él nos mostró la confianza que existía en los copistas que hicieron posible que se llegara hasta ese tiempo y futuras fechas exactamente el mensaje de la palabra de Jehová. Muy bien, muchas gracias. Adicionalmente, hermanos, para profundizar en su estudio personal y quizás hacer de esto un proyecto de estudio, puede ponerse la meta de analizar el apéndice A3, titulado ¿Cómo llegó la Biblia hasta nuestros días? Aquí va a encontrar información muy buena con respecto a este asunto. Vamos ahora, hermanos, a escuchar la lectura del párrafo número 8. Los primeros cristianos siguieron la costumbre de los copistas de las escrituras hebreas y copiaron con mucho esmero los 27 libros de las escrituras griegas que se usaban en las reuniones y en la predicación. Un biblista comparó manuscritos de las escrituras griegas con obras de aquella misma época. Hablando de estos manuscritos de la Biblia, dijo: por lo general hay más copias y suelen ser más completas. Refiriéndose a las escrituras griegas, ciertas obras, dice, podemos estar seguros de que lo que leemos en una traducción seria y actual contienen en esencia lo que escribieron los autores de las antiguas escrituras. Pregunta del párrafo número 8. ¿Qué diferencia hay entre las copias de las escrituras griegas cristianas y las de otras obras antiguas? ¿Cuál es la diferencia? Hermana Dina, por favor. Sí, pues otras obras antiguas simplemente no tienen tantas copias como con las que se reprodujeron con la Biblia. Entonces, por eso sabemos que la Biblia o las escrituras griegas, en este caso específicamente, son más exactas. No se comparan, como dijo esta persona, dice, podemos estar seguros de que lo que leemos en la traducción seria y actual contiene en esencia lo que escribieron los autores de la antigüedad. Algo que a mí también me parece muy lógico es que la primera reproducción de la imprenta fue la Biblia. Entonces también eso significa que siempre ha habido esa insistencia en que la Biblia se mantenga como Jehová quiso. Correcto, así que ya hemos analizado varias pruebas que nos convencen de este argumento, que la Biblia no ha sido cambiada. En esencia, contiene la verdad. Escuchemos ahora la lectura del párrafo 9. El trabajo minucioso que hicieron muchos copistas a lo largo de los siglos ha hecho posible que la Biblia que leemos y estudiamos hoy sea exacta. Sin duda Jehová se aseguró de que el mensaje de su palabra nos llegará intacto. Pero pueden algunas personas que digan que el simple hecho de que el mensaje de la Biblia no se ha cambiado, no significa que viene de Dios. Veamos ahora algunas pruebas de que Dios inspiró la Biblia. Por favor, sean tan amables de buscar en su Biblia Isaías 48. Isaías 48. Vamos a escuchar a Edgar, por favor. La hierba verde se seca, la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Qué hermosa conclusión, ¿verdad?, a la que llega el profeta Isaías bajo inspiración. Tomando en cuenta estas palabras, notemos la pregunta del párrafo 9. ¿Qué certeza nos da Isaías 48 sobre el mensaje de la Biblia? Hermana de Cabrera, por favor. Que tenemos la seguridad, la garantía de que es la palabra de Jehová, porque como dice el texto, su palabra nunca se marchita. Por lo tanto, podemos estar seguros de que lo que leemos en la Biblia y estudiamos es exacto.
Gracias. Ahora encontramos una muy buena sugerencia, hermanos. Si queremos presentarle más argumentos al respecto a una persona para convencerlo de que la Biblia es la verdad, ¿a qué nos invita a hacer la nota? Hermana Ernestina, por favor. Nos invita a que veamos en jw.org el tema la Biblia y la historia. Esto sería un buen argumento para las personas sinceras que quieran aprender que realmente la Biblia es la palabra de Dios. Así es. Ahora ya analizamos el primer argumento, la Biblia no ha sido cambiada. Vamos al segundo, en el subtítulo, las profecías de la Biblia siempre se cumplen. Escuchemos la lectura del párrafo 10. En la Biblia hay muchas profecías que se cumplieron y algunas llevan siglos escritas. La historia confirma que esas profecías se cumplieron. Esto no nos extraña porque sabemos que el autor de esas profecías es Jehová. Pensemos en la caída de la poderosa ciudad de Babilonia. Para el siglo VIII antes de nuestra era, Jehová inspiró al profeta Isaías para que predijera que Babilonia sería conquistada. Isaías hasta dijo el conquistador se llamaría Ciro y explicó en detalle cómo invadirían la ciudad. También profetizó que con el tiempo Babilonia sería destruida y quedaría totalmente deshabitada. Y todo se cumplió al pie de la letra. La que en un tiempo fue una ciudad muy gloriosa, cayó en manos de los medos y de los persas en el 539 antes de nuestra era. Y ahora no es más que un montón de ruinas. Muchísimas gracias, Gil. Vamos de nueva cuenta, hermanos, por favor, a usar la Biblia. Busquemos todos juntos la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Vamos a escuchar, por favor, a la hermana Rocío de Macías. Gracias. Menciona, porque nunca se ha hecho una profecía por voluntad del hombre, sino que los hombres hablaron de parte de Dios, impulsados por Espíritu Santo. Muchísimas gracias. Vamos entonces, hermanos, a la pregunta. Mencione una profecía que se cumplió y que confirma lo que dice segunda de Pedro 1:21. Y vamos a pedirles a los hermanos de video que pongan la imagen. Muchas gracias. Vamos a escuchar al hermano Arturo García, por favor. Pues una profecía que se cumplió al pie de la letra fue la de la conquista y caída de la Gran Babilonia. Aquí nos menciona que el profeta Isaías, alrededor del siglo VIII antes de nuestra era, pues predijo que esta ciudad iba a ser conquistada. Pero no solo eso, también dio el nombre de quién lo iba a conquistar y el método en el que iba a ser invadida la ciudad. Y por último, se nos menciona en Isaías 13, 19 y 20 que ni siquiera iba a volver a ser habitada o reconstruida. Y es más, ni siquiera iba a servir como zona de pastoreo. Detalles impresionantes, ¿verdad? Que solo Jehová pudo haber mencionado. ¿Alguien, por favor, nos puede leer la descripción de esta imagen que vemos en pantalla? El epígrafe. Hermana Isabel, por favor. Dios predijo que la gloriosa ciudad de Babilonia acabaría en ruinas. Gracias. Y para recalcar el punto, ¿en qué año se cumplió esa profecía? ¿En qué año se cumplió? Hermana de Orsuna, por favor. En 539 antes de nuestra era. Así es. Ahora, aquí viene de nueva cuenta, hermanos, gracias por la imagen. Aquí viene ahora una sugerencia. Si usted quiere darle más información, más argumentos sobre este punto de las profecías a una persona, ¿qué nos menciona al final el párrafo? El párrafo 10, hermanos, ¿de dónde podemos sacar más material para considerar? Hermana Josefina de Cruz, por favor.
sí podemos ahondar más viendo el video. La Biblia predijo la conquista de Babilonia, y en el punto 5 de la sección 3 de la edición digital del libro Disfrute de la vida. Muy bien, así que ahí está ese punto, una muy buena sugerencia al respecto. Vamos ahora, hermanos, a continuar en la lectura del párrafo 11. Pero las profecías de la Biblia no solo se cumplieron en el pasado. Hoy día estamos viendo el cumplimiento de otras profecías. Por ejemplo, piense en el impresionante cumplimiento de la profecía de Daniel sobre la potencia mundial formada por el Reino Unido y Estados Unidos. Según la profecía, esta potencia sería en parte fuerte como el hierro y en parte frágil como el barro. Y eso es exactamente lo que estamos viendo. Esos dos países han sido fuertes como el hierro porque jugaron un papel decisivo en la victoria de las dos guerras mundiales y siguen teniendo un gran poderío militar. Aún así, sus ciudadanos han debilitado su poder con los sindicatos, las campañas a favor de los derechos civiles y los movimientos independentistas. Hace poco un analista en política internacional dijo: políticamente Estados Unidos es con mucho el país más disfuncional y dividido de toda la democracia industrial avanzada del mundo. ¿Y qué hay del Reino Unido, la otra parte de esta potencia? En los últimos años ha estado muy dividido por las diferencias de opinión sobre su relación con los países de la Unión Europea. Con tantas divisiones, la potencia mundial formada por el Reino Unido y Estados Unidos le ha resultado muy difícil actuar con decisión. Antes de plantear la pregunta, hermanos, de nueva cuenta vamos a acudir a la Biblia. Por favor, sean tan amables de buscar Daniel en su capítulo 2 y vamos a leer los versículos 41 a 43. Vamos, por favor, a escuchar a nuestro hermano Edson, por favor. Y tal como los pies y los dedos de los pies que viste eran parte de barro de alfarero y en parte de hierro, el reino estará dividido, pero tendrán algo de la dureza del hierro, igual que el hierro mezclado con barro húmedo que viste. Y como los dedos de los pies eran en parte de hierro y en parte de barro, del mismo modo el reino será en parte fuerte y en parte frágil, igual que el hierro mezclado con barro húmedo que viste. Ellos se mezclarán con el pueblo, pero no se mantendrán unidos unos a otros, tal como el hierro no se mezcla con el barro. Muchísimas gracias, Edson. Vamos a la pregunta de este párrafo. ¿Cómo se está cumpliendo Daniel capítulo 2, versículos 41 a 43? Vamos a escuchar a Joan, por favor. Sí, pues Daniel habla sobre la potencia mundial formada por el Reino Unido y Estados Unidos, de cómo serían en parte fuerte y en parte frágil. En parte fuerte es de cómo ellos tuvieron una gran parte en la Primera y Segunda Guerra Mundial, pero en parte frágil por las personas que cada vez se preocupan más por los derechos o hacen campañas y movimientos. Y se menciona también el comentario de un analista en política de cómo en Estados Unidos es disfuncional y dividido, al igual que el Reino Unido por sus diferencias de opinión, lo cual es el resultado de que se les hace muy difícil actuar con decisión. Gracias, Joan. Muy bien. Vamos a escuchar, por favor, a la hermana Dina. Sí, también en el versículo 43, donde dice que el hierro sería mezclado con barro,
Dice, después ellos se mezclarán con el pueblo. También hemos visto cómo esto alude a que esta iba a ser un tipo de gobierno donde se iba a hacer de las personas como es la democracia. Entonces se ve una exactitud en cuanto a lo que Jehová dice y cómo se cumple, y aun cuando es un lenguaje figurativo, es fácil de ver su cumplimiento. Correcto, así que ahí está ese punto. Hermana Mari, por favor. Sí, y con tantas divisiones, la potencia mundial formada por el Reino Unido y Estados Unidos han resultado muy difícil de actuar con decisión. Muy bien, así que ahí vemos el cumplimiento pleno de la palabra profética de Jehová. Vamos ahora al párrafo 12, por favor. Saber que hay muchas profecías de la Biblia que ya se han cumplido nos convence aún más de que las promesas de Dios para el futuro también se cumplirán. Nos sentimos como el escritor de un salmo que le dijo a Jehová: anhelo tu salvación, porque tu palabra es mi esperanza. Mediante la Biblia, Jehová nos ofrece con amor un futuro y una esperanza. Nuestra esperanza para el futuro depende de las promesas de Jehová, no de lo que hagan los seres humanos. Sigamos estudiando con empeño las profecías bíblicas para que nuestra confianza en la palabra de Dios sea más fuerte. Muchas gracias, Gil. Vamos a plantear la pregunta del párrafo 12. ¿De qué nos convencen las profecías de la Biblia que se han cumplido? Hermana Harumi, por favor. De que las promesas del futuro también se van a cumplir, porque es una esperanza que depende de Jehová solamente. Muy bien, gracias. Hermana Penélope, por favor. Sí, y muchas personas tienen esperanza de que las cosas pueden llegar a mejorar, pero ellos no tienen la seguridad de que realmente va a pasar, porque su esperanza se fundamenta en la confianza en humanos que han fallado, que han probado que no son capaces de hacerlo. Pero al contrario, la esperanza que Jehová nos da está comprobada mediante las profecías que a detalle Jehová ha registrado en su palabra, y por eso tenemos la seguridad de que nuestra esperanza se va a cumplir. Muy bien. Vamos a escuchar al hermano García. Sí, se ha comentado antes en la atalaya que nuestra esperanza se puede asemejar como cuando se nos dice que se nos va a dar una casa, tienes el terreno, pero todavía no se ha construido y te dan un documento. Esa casa es tuya, tienes una garantía. Bueno, la Biblia para nosotros es una garantía, porque ahí hemos visto cada uno de todas esas cosas que se han cumplido, como si fueran los pasos a seguir para que ya estemos listos para entrar al nuevo mundo. Es nuestra garantía segura, una esperanza segura. Correcto, y ya hemos analizado este segundo argumento relacionado con las profecías. Por eso notemos la exhortación que nos da el esclavo. Al final casi de este párrafo número 12, dice, sigamos haciendo ¿qué? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Hermana Sofía, por favor. Sí, que sigamos estudiando con empeño las profecías bíblicas para que nuestra confianza en la palabra de Dios sea más fuerte cada día. Correcto. Y así vamos a poder tener nosotros la facilidad como maestros de la palabra de Dios de ayudar a la gente también a analizar este tema. Vamos ahora, hermanos, al tercer subtítulo. Los consejos de la Biblia ayudan a millones de personas. Escuchemos la lectura del párrafo 13, por favor. Otra razón para confiar en la Biblia es que ayuda a las personas que siguen sus consejos. Por ejemplo, matrimonios que estaban a punto de divorciarse ahora están felices y unidos. Y los hijos de estas familias cristianas viven en un ambiente de cariño, en el que se sienten seguros y amados. Antes de plantear la pregunta, hermanos, de nueva cuenta, los invito a buscar en la Biblia el Salmo 119 y vamos a leer el versículo 66 y por separado el versículo 138. Vamos a escuchar, por favor, a la hermana Rosa Bueno.
Enséñame sensatez y dame conocimiento, porque en tus mandamientos he puesto mi confianza. Los recordatorios que tú haces son justos y totalmente confiables. Muchísimas gracias, hermana de Bueno. Vamos entonces a la pregunta. Estamos en el párrafo 13. ¿Cuál es otra razón para confiar en la Biblia? Vamos a escuchar a la familia Méndez, por favor. Según Salmo 119, 66 y 138, los consejos de la Biblia son justos y ayudan a las personas que la estudian, la meditan y la ponen en práctica. Y eso me lleva a confiar en la Biblia. Muy bien, gracias. Excelente comentario, Joalín. Vamos a escuchar, por favor, a la hermana Laura de Madrigal. Los consejos de la Biblia nos ayudan, por ejemplo, en un matrimonio. Los que nos casamos muy jóvenes y no teníamos experiencia, a veces nos preguntamos qué sería de nosotros si no fuéramos testigos de Jehová. Y la verdad es que ayuda al matrimonio y ayuda a crear hijos, aún sin experiencia. Muy bien. Y a continuación vamos a ver algunos ejemplos de estos buenos resultados de aplicar los consejos sabios de Jehová. Escuchemos la lectura del párrafo 14, por favor. Gracias a los sabios consejos de la Biblia, hasta criminales peligrosos pueden cambiar. Veamos el efecto que tuvo esos consejos en una persona llamada Jack. Era un criminal violento y se le conocía por ser uno de los reclusos más peligrosos de todos los que estaban sentenciados a muerte. Pero un día se sentó a escuchar un curso bíblico. La amabilidad de los hermanos lo conmovieron, así que él también comenzó a estudiar. Al ir poniendo en práctica los consejos de la Biblia, su conducta hasta su personalidad fueron mejorando. Con el tiempo llenó los requisitos para ser publicador no bautizado y se bautizó. Le hablaba con entusiasmo a otros reclusos sobre el reino de Dios y ayudó al menos a 4 de ellos a conocer la verdad. Cuando llegó el día de su ejecución, Jack era otro hombre. Uno de sus abogados dijo: Jack no es la misma persona que conocí hace 20 años. Lo que aprendió con los testigos de Jehová le cambió la vida. Aunque Jack fue ejecutado, su ejemplo es una clara prueba de que podemos confiar en la palabra de Dios y de que ésta tiene el poder de ayudar a ser mejores personas. Gracias, hermano. Vamos a la pregunta del párrafo 14. ¿Qué ejemplo demuestra que los consejos de la Biblia nos ayudan a ser mejores personas? Vamos, por favor, a escuchar a la hermana Ernestina. Aunque hay muchos ejemplos, aquí se cita en este párrafo de un preso llamado Jack, muy peligroso y violento, sentenciado a muerte. Pero un día se puso a escuchar un curso bíblico y eso le cambió la vida. Se puso a estudiar, a cambiar su personalidad, su conducta, y de tal manera que llegó a llenar los requisitos para ser publicador y luego se bautizó. Y con entusiasmo ayudó a 4 reclusos, por lo menos, a que conocieran la verdad. De tal manera que cuando llegó el día de su ejecución, uno de sus abogados dijo que ese hombre no era el Jack que él había conocido, ahora era un hombre nuevo. Hermana Andrea, por favor. Sí, quería agregar que en el caso de este preso, Jack, se cumplieron las palabras de Isaías 11, 6 al 9. Él tenía características, por decirlo así, de un animal salvaje, pero luego fue manso como un cordero por poner en práctica los principios de la Biblia. Gracias, hermana, por destacar ese punto. Hermana de Orsuna, por favor.
Y algo que me llama también mucho la atención es lo que dijo uno de los abogados, o sea, al grado que después de mucho tiempo no era la misma persona. Y lejos de mencionar que se debe o no a los testigos de Jehová, más bien es al poder de la palabra de Dios, porque es la que tuvo el poder de cambiarlo o de que Jack hiciera cambios en su vida. Incluso ayudó a 4 personas más. Así que podemos llegar a la conclusión que el ejemplo de Jack demuestra ¿qué cosa, hermanos? ¿Qué demuestra? Hermana de García, por favor. Sí, hermano, este ejemplo, ¿verdad?, de Jack, pues es un ejemplo sobresaliente y es una clara prueba de que la Biblia sí puede hacer cambiar a las personas. Y que podemos confiar en ella, porque recuerde, estamos analizando esos argumentos, ¿verdad? Para que convenzamos a los que no están todavía seguros de ello, de que la palabra de Dios es la verdad. Vamos a continuar, hermanos. Ahora escuchemos la lectura del párrafo 15. Como ponemos en práctica las verdades de la Biblia, los siervos de Jehová disfrutamos de paz y unidad. Esto llama mucho la atención, sobre todo si nos fijamos en lo dividido que está el mundo por cuestiones políticas, raciales o sociales. Nuestra unidad le causó una profunda impresión a un joven africano llamado James. Cuando estalló una guerra civil en su país, se alistó en el ejército, pero después huyó a un país vecino, donde conoció a los testigos de Jehová. James dice: aprendí que los que practican la religión verdadera ni se meten en política ni están divididos. Al contrario, se aman unos a otros. Añade: había dedicado mi vida a luchar por un país, pero cuando descubrí la verdad, decidí dedicar mi vida a Jehová. Este joven cambió totalmente. En vez de luchar contra personas de un origen distinto al suyo, ahora le enseña a todo el mundo el mensaje de la paz de la Biblia. El hecho de que los consejos de la Biblia tengan tan buen efecto en personas tan distintas es una prueba convincente de que podemos confiar en la palabra de Dios. Muchas gracias, Gil. Y vamos a pedirles a los hermanos de audio y video que pongan por favor la imagen que corresponde a este párrafo 15. Mientras la observamos con detenimiento, escuchen la pregunta, por favor. ¿Por qué somos tan diferentes los siervos de Jehová? Hermana Larisa, por favor. Sí, porque las verdades de la Biblia que hemos aprendido nos han dado paz y unidad, a unas cualidades que en el mundo actualmente no se ven. Por eso llama la atención cuando alguien goza de unidad o algún grupo de paz, pues no es común, por eso somos tan diferentes. Así es, ¿verdad? Se destaca ese punto. Ahora vamos a pedir a alguien que nos lea, por favor, la descripción de la imagen que vemos en pantalla. Vamos a escuchar a la hermana Margarita Valencia, por favor. Dice: los consejos de la Biblia han mejorado la vida de muchas personas de distintos orígenes. Es correcto, eso es lo que menciona, ¿verdad?, el epígrafe, el comentario. Pero vamos a resaltar, hermanos, la descripción de las imágenes, lo que vemos ahí en la imagen. Hermana Mirel, por favor. Escenificación de un joven que antes luchaba contra otras personas, pero aprendió en la Biblia a vivir en paz y ahora ayuda a otros a hacer lo mismo. Gracias. Y destacamos ese punto. Aprendió en la Biblia. Y eso es lo que podemos también destacar cuando hablemos con alguien sobre este tercer argumento. Gracias por la imagen. Hasta aquí, hermanos, ya consideramos esos 3 argumentos, a saber, el mensaje de la Biblia no se ha cambiado, cómo las profecías de la Biblia siempre se cumplen y los consejos de la Biblia ayudan a millones de personas. Vamos ahora, hermanos, al subtítulo: sigamos confiando en la verdad de la palabra de Dios. Escuchemos la lectura del párrafo 16. Las condiciones de este mundo irán de mal en peor, y nuestra fe en la verdad
se pondrá a prueba. Quizás las personas intenten hacernos dudar de que la Biblia dice la verdad y de que Jehová ha nombrado al esclavo fiel y prudente para guiar a su pueblo. Pero si estamos convencidos de que la palabra de Dios siempre dice la verdad, resistiremos esos ataques. Estaremos decididos a obedecer las normas de Jehová todo el tiempo hasta el final. No nos avergonzamos de hablarles a otros acerca de la verdad y de animarlos a seguir los consejos de la Biblia. Además, aguantaremos con paciencia y felicidad hasta las pruebas más difíciles como la persecución. Estamos en el párrafo 16. La pregunta es la siguiente. ¿Por qué es tan importante que fortalezcamos nuestra confianza en la palabra de Dios? Hermano Huerta, por favor. Sí, gracias, hermano, porque las circunstancias pueden cambiar en cualquier momento. Vemos que las condiciones de este mundo pues, cada vez van empeorando. Entonces, nuestra fe se va a poner a prueba ante estas pruebas. Y bueno, pues personas que quizás nos hagan duda de que la palabra de Dios es la verdad. Entonces, si nosotros estamos completamente seguros, estamos convencidos de que la Biblia dice la verdad, podemos mantenernos firmes y vamos a resistir los ataques de Satanás. Muy bien, gracias. Y un punto muy importante, hermanos, que destaca al final el párrafo 16, es que si hacemos todo esto, ¿qué lograremos hacer, hermanos? Si hacemos todo esto. Hermana Rocío de Macías, por favor. Sí, hermano, aguantaremos con paciencia y felicidad hasta las pruebas más difíciles, como la persecución. Es correcto, y es interesante esa expresión. Aguantaremos con paciencia y felicidad. Así que a eso va a contribuir también el que hagamos esto, reforzar nuestra confianza en la palabra de Jehová. Escuchemos a continuación la lectura del último párrafo, el párrafo 17. Podemos estar muy agradecidos de que Jehová nos haya permitido conocer la verdad. Aunque vivimos en un mundo que está cada vez más perdido y confundido, la verdad nos estabiliza. Un propósito en la vida y guía confiable. Nos ofrece un futuro brillante bajo el reino de Dios. Que el texto del año 2023 nos ayude a estar más convencidos de que la verdad es la propia esencia de la palabra de Dios. Muchísimas gracias, hermano Aranda, por su valiosa ayuda como lector en esta consideración de la revista La Atalaya. Vamos a la pregunta del párrafo 17. ¿Qué nos recordará el texto del año 2023? Hermana Guillermina, por favor. Sí, bueno, estoy muy agradecida con Jehová por haberme permitido conocer la verdad. Esta me da estabilidad, propósito en la vida, una guía confiable y un futuro maravilloso bajo el reino de Dios. Por eso, el texto del año 2023 pues, nos va a ayudar a estar más convencidos que la verdad es la propia esencia de toda la palabra de Dios. Y estamos seguros que así lo hará, ¿verdad? Gracias a todos, hermanos, por sus buenos comentarios. Vamos ahora a hacer el repaso de este artículo. Dirija, por favor, su atención al recuadro ¿Qué respondería? Son 3 preguntas. La primera de ellas es la siguiente. ¿Cómo sabemos que el mensaje de la Biblia no se ha cambiado? ¿Recuerda qué pruebas analizamos? Hermana de Madrigal, por favor. La evidencia en los manuscritos de que tenemos copias, esa es una prueba. ¿Le digo todo? Las profecías también que se han cumplido y cómo los consejos cambian la vida de las personas. Muy bien, gracias. Hermano Irving, por favor. Sí, vimos el trabajo que hicieron los copistas. En este caso, aunque han pasado muchos años,
el mensaje no ha cambiado. Y vimos también que si hubiese el caso de que hubiesen pequeños errores, hay maneras de comprobarlo, juntando todas las copias que existen y comparando pues, los errores que pudiesen haber con las que sí están bien escritas. Correcto, es el método que utilizan los biblistas. Hermana Sara de Cabrera, por favor. Y como leímos en Isaías 48, la palabra de Dios permanece para siempre. No hay duda de que Jehová se aseguró de que el mensaje de la Biblia llegue exacto. Así es, a esa conclusión llega, ¿verdad?, el profeta Isaías. Vamos a la segunda pregunta. ¿Qué fortalece su confianza en la palabra de Dios? ¿Qué es lo que fortalece? Hermana de Navarro, por favor. Que la palabra de Dios siempre se cumple a tiempo y con exactitud, además de que no hay poder humano que modifique el propósito de Jehová. Muy buen punto. Hermano Ivo, por favor. También recordar de que cómo la Biblia y sus consejos han ayudado a millones de personas y también a mí mismo me ha ayudado mucho a cambiar y a mejorar y a ser mejor persona. Y vimos ejemplos, vimos un ejemplo de la vida real de un preso y también vimos una tremenda ilustración, una foto donde vimos una persona cómo era al principio, que estaba guerreando, estaba muy bravo, serio, luego empezó a estudiar la Biblia, ya empezó a cambiarle la cara y luego ya era un hombre feliz. Eso me convence a mí. Y no solo le cambió la cara, el corazón, ¿verdad? La actitud ante la vida. Así es. Vamos a la tercera pregunta. ¿Por qué es ahora más importante que nunca que estemos convencidos de que la palabra de Dios es la verdad? Vamos, por favor, a escuchar a la hermana Adriana, por favor. Sí, para poder resistir a los ataques que ese sistema nos presenta constantemente, ¿verdad? Y las cosas irán de mal en peor, entonces necesitamos estar realmente convencidos para poder llegar hasta el final. Así es, por eso lo necesitamos. Hermana Alicia, por favor. Sí, hermano, también porque las condiciones de este mundo irán de peor en más y nuestra fe se puede ir debilitando. A lo mejor las personas pueden hacernos dudar de que la Biblia dice la verdad y que ha nombrado al esclavo fiel y prudente. Si estamos convencidos de que la palabra de Dios es la verdad, pues eso nos va a ayudar a estar más fuertes con los ataques que vengan. Muy cierto, y eso lo debemos hacer ahora. Gracias a todos por su participación. Vamos a concluir alabando a Jehová con la canción 94, agradecidos por la palabra de Dios. Canción 94.